Y vayan abriendo sus Biblias conmigo en el Salmo 91. No terminamos el tema la semana pasada y vamos a continuar ahí. Bueno, dice ahí la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el tema que dejamos a medias es consuelo en la protección de Dios. Consuelo en la protección de Dios. Bueno, como ya meditamos los primeros versículos, entonces podemos decir que al abrigo del Altísimo, hermanos, hay un lugar íntimo de protección divina. Al abrigo del Altísimo. Pero ¿por qué el Altísimo? ¿Por qué la Biblia lo presenta al Señor como el Altísimo? Como por ejemplo el profeta Isaías lo presenta como al alto y sublime, ¿sí han leído ese pasaje? Y aquí lo presenta como al Altísimo. ¿Por qué? Dice, y nosotros así como humanos pensamos, ¿no?, en las personas altas, ¿no? Los vemos así y creemos que Dios así también es y tenemos que verlo para arriba. En realidad, recordemos, hermanos, que la palabra de Dios o la Biblia, hermanos, cada hombre utilizó su propio lenguaje y algunos eran más poéticos que otros y tienen un lenguaje muy poético, pero lo que está dando a entender aquí el salmista es que nuestro Dios es el que llena todo. ¿Entiende? Llena todo. Nuestro Dios es dice, al Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, haciendo entender de que nadie lo supera. ¿Entiende? De que nadie lo supera. Es por eso que tenemos que tener consolación en la protección de nuestro Dios. La semana pasada decíamos que en Él estamos protegidos, estamos completos, y es lo que estamos viendo ahora de que el salmista dice el Altísimo, o Isaías dice el alto. ¿Por qué? Porque nadie lo puede superar. Entonces, este salmo, hermanos, se desarrolla más bien en 4 secciones. Y las podemos ver, por ejemplo, como número 1, una confesión de confianza en el Señor. Confesión de confianza en el Señor. Verso 1 y 2. También garantía de que los que confían en el Señor no deben de temer. No deben de temer al mal. Desde el 3 hasta el 8. Entonces, y ahí los 2 puntos vamos a ir viéndolos. Pero entonces vemos, hermanos, que ya vimos la primera parte, una confesión de confianza en el Señor. Confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que a Él nadie lo supera. Fíjense, hermanos, que a veces sentimos temor y nuestra vida es muy inconstante en confianza en Dios, pero porque en realidad no lo hemos conocido como deberíamos de conocerlo. Conocer al Señor, hermanos, esta semana me preguntaba a alguien, ¿cómo es conocer a Jesús? Conocer a Jesús es como cuando conoces a una persona y esa persona la empiezas a tratar y esa persona pues empieza a poner los medios para que tú la puedas tratar, y entonces te digo, la vas conociendo y vas conociendo sus virtudes. En este caso, nuestro Señor, puras virtudes. En las personas, en los humanos, vamos conociendo hasta nuestros defectos, ¿verdad?
Vamos conociendo nuestros defectos. Entonces, cuando vamos conociendo más al Señor, mientras más cerca estamos, más clara es la visión de Jesús, ¿verdad? Es como usted puede ver cierto panorama a la distancia, y usted lo puede ver, y tal vez contempla su hermosura a lo lejos, medio borroso, pero fíjese, si puede llegar, si puede accesar a ese lugar, entonces la visión será más clara. Y así es con nuestro Señor. Mire, si hemos oído de su grandeza, de su poder, de su misericordia, de su bondad, de su amor y todo lo que Él es, y se lo miramos y nos admira y podemos contemplar todo lo bueno que es, pero lo vemos así medio borroso. Y es por eso que nos imaginamos a un hombre alto, cuando la Biblia nos dice esto, pero no conocemos a ese Dios que lo llena todo. Entonces, cuando más nos acercamos a Él, hermanos, empezamos a conocer a este Dios nuestro que lo llena todo, que lo llena todo. Entonces, por eso la semana pasada nos quedamos ahí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? Que estaban gritando los pollitos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan. No, nos quedamos ahí que Él es nuestra protección, ¿verdad? Y esa protección, hermanos, indica que esa protección es completa. Una protección completa. Si quieren ponerle ahí como punto, no sé cuántos puntos meditamos, creo que es el cuarto. Indica que la protección del Señor es completa. Una protección completa. Mire, hermanos, la protección de Dios no es a medias, no es con límite, sino que la protección de Dios es completa. Es completa. Mire, nosotros como padres, con nuestros hijos queremos protegerlos a lo máximo, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta de que nuestra protección no es total. No es total. Nuestra protección no es total. No podemos proteger a nuestros hijos al 100%. No, aunque queremos hacerlo, aunque queremos protegerlo de esa manera, pero no podemos. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos limitados. Porque somos humanos, no podemos protegerlos al 100%. ¿Sí? No podemos protegerlos al 100% del peligro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren que su hijo vaya corriendo y se cae ahí? No queremos, pero se caen, se golpean, se quiebran los huesos. Mi hija cuando estaba chica se quebró. Algunos de ustedes también acá, me acuerdo que se quebraron. Miguelito también, Neftalí también, varios, ¿me entienden? Pero por ejemplo, yo en lo personal no quería que se golpeara a mi hija, los hermanos igual. Pero ¿por qué no pudimos protegerlos? Porque estamos limitados. Miren, nosotros podemos protegerlos nomás cuando están ahí cerquita, ¿me entiende? Pero como Dios dice, y es donde vamos, donde el lenguaje del salmista, donde dice el Altísimo, el que mora bajo la sombra el que habita al abrigo del Altísimo. Dice, entonces, es el que lo llena todo, el que lo llena todo. Entonces, ahí está, en todo lugar y a cada momento. En todo lugar y a cada momento. Por eso, la protección del Señor indica protección completa ante todo peligro. Dios es un escudo protector para el creyente en todo. Un escudo protector para el creyente en todo, hermanos, en todo. Fíjense que por ejemplo, ahorita ya no mucho se usan o se utilizan los escudos, ¿no? En las guerras, en las batallas. Pero por eso utilizan automóviles blindados. Utilizan chalecos antibalas. Utilizan cascos, por ejemplo. ¿Y eso por qué lo usan? ¿Por qué lo utilizan? Para protegerse, para no ser heridos. Entonces es una protección, ¿verdad? Es una protección. Pero dice, hermanos, aquí el salmista presenta al Señor como nuestro escudo alrededor de nosotros.
Y es algo que dice que debe traer consuelo a nuestra vida, porque si Él no lo permite, hermanos, nada nos tocará. Escuche, si Él no lo permite, nada nos tocará. Y si Él lo permite, hermanos, créanme que Él nos va a librar de cualquier cosa. Vamos a salir de eso. Entonces, la protección del Señor es completa, es completa. Si usted va conmigo a Salmo 61, en el verso 4, Salmo 61, verso 4, dice: permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Dice, permíteme de vivir para siempre en tu santuario, dice, a salvo bajo la sombra o en el refugio de tus alas. Es la palabra, palabra de Dios viviente, es la traducción. Fíjense lo que está diciendo, permíteme, el salmista le está diciendo, el salmista no hablaba solamente porque era poeta, hablaba porque, era poeta y conocía al Señor. Recuerden que cuando él es ungido como rey, el Señor le dice algo a Samuel, y es interesante, porque yo creo que es del único que Dios utiliza estas palabras. Ni de Job. De Job dijo, no hay nadie como él. Pero en el caso de David dice, tiene un corazón conforme al mío. Fíjese, entonces, David era alguien que conocía al Señor. Aquel que tiene una relación íntima con el Señor, fíjese hermanos, si usted tiene un íntimo amigo y es cristiano también, y créame que tiene los mismos pensamientos, desea lo mismo y quiere hacer lo mismo, le desea el bien y usted le desea bien a su amigo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Ya lo conoció y usted está seguro que eso es lo que él desea. Entonces, podemos ver así la relación del salmista con el Señor, un corazón conforme al corazón de Dios. Una persona que se acerca más a Dios se va pareciendo más a Jesús. Jesús vino a este mundo y vino no para hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Entonces por eso nos vamos pareciendo más al Señor. Entonces esa es la relación. Sabemos lo que Él quiere para nosotros, sabemos lo que le agrada y sabemos lo que debemos de hacer. Entonces por eso el salmista decía, permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Porque el salmista no podía encontrar otro lugar mejor que estar al refugio del Omnipotente. ¿Sí? No había, para él no había otro lugar. No sé si para usted hay otro lugar más seguro que estar bajo el refugio del Omnipotente. No sé si hay. No hay. Para mí no hay. Para mí no hay otro lugar. Para el salmista de igual manera no había otro lugar, por eso él decía en otro salmo, dice, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, él había entendido, ¿por qué? Por la comunión que él tenía. Si usted se da cuenta, hermanos, muchos cantos que nosotros cantamos son extraídos de los salmos, de la palabra de Dios. Y cuando nos ponemos a meditar así conscientemente y a estudiar y a profundizar, lo que dice estos salmos, hermanos, es de alguien que tiene una relación personal. ¿Sí? De una relación personal. Cuando nos conocemos, hermanos, cuando conocemos a una persona, sabemos qué colores le gusta, sabemos qué comida come, sabemos conocemos sus gustos, pues, sabemos qué les gusta hacer. Y así, conociendo al Señor, hermanos, podemos
a conocer qué es lo que desea y qué es lo que tiene para nosotros y qué es lo que nos da. Por ejemplo, lo que estamos hablando es de una protección completa. El salmista lo había entendido muy bien, y es el propósito de Dios de que usted y yo lo entendamos, que no hay otro lugar más seguro donde podemos estar. El Salmo 63, Salmo 63, leo la versión Palabra de Dios para Todos, dice: porque tú me ayudas, y a la sombra de tus alas canto de alegría. ¿Entiende? A la sombra de tus alas. Está hablando bajo tu protección, ¿verdad? Bajo tu protección. Eso es lo que dijimos la vez pasada de los pollitos, ¿no? Bajo tu protección. Dice, estoy seguro, canto de alegría. Bueno, ¿a poco no oyó los pollitos cantar? Sí, dice, canto de alegría. ¿Por qué? Porque estamos seguros. Miren, hermanos, estar bajo la protección de Dios es alegría, es gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay seguridad. Y puede rondar el que quiera rondar a nuestro alrededor, pero estamos seguros. Por eso es una protección completa, hermanos. En el mismo verso 4 dice dice, y debajo de sus alas, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Dice ahí en la versión Dios habla hoy, es la versión palabra Dios habla hoy. Dice este verso: pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Oiga, su fidelidad te protegerá como un escudo. Entonces, fíjese, estamos viendo que Él es todo nuestro protector. Pero aquí podemos ver un atributo, y el atributo es de su fidelidad. Que Él es fiel. Mira, hermanos, Dios es fiel. Así, y su fidelidad para nosotros será como un escudo. Escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Él no fallará, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros los hombres fallamos, ¿verdad? Nosotros los hombres fallamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pero Dios no. Nosotros los hombres abandonamos, pero Dios no nos abandona. Por eso el salmista dice: escudo y adarga es tu verdad. Adarga era un escudo era un escudo ovalado, dice que era de doble piel. Entonces está hablando prácticamente lo mismo, es un escudo alrededor. No sé si ustedes han oído el escudo protector que tiene, por ejemplo, Israel, que le llaman el domo de hierro. No sé si ustedes lo han escuchado. Y eso es, hermanos, es un sistema de radares que tiene por causa de todos los enemigos que tiene a su alrededor. Por ejemplo, los palestinos de ahí de la franja de Gaza, estos radicales, ve que están constantemente atacándonos. Entonces, dice, para poder vivir en un lugar donde está constantemente o está siendo atacado, pues a cualquiera le va a dar miedo. Y me llama la atención, hermanos, cómo es que personas o judíos de otros países se van a vivir a Israel.
Dice, ¿cómo es eso? Pero en primer lugar, Dios está respaldando a Israel todavía, cumpliendo su promesa. Pero ellos tienen este sistema, hermanos, que les brinda, no al 100%, de hecho no es al 100%, porque algunos misiles han llegado a su destino, pero en la mayoría los interceptan. Pero entonces la gente que vive en ese país se siente segura por ese sistema que ellos tienen. Y eso, fíjense, hermanos, por eso le digo, y no es un sistema así al 100% protector. Cuando un ejército o un soldado iba a la guerra, fíjese, lo primero que agarraba era su escudo y su espada. Su escudo y su espada. ¿Por qué? Porque con el escudo se protegía. Y es lo que está hablando, de lo que está hablando el salmista, de ese escudo protector. El escudo protector. De hecho, el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, toma la figura del armamento del soldado romano y agarra y toma eso, toda la figura, para dar una aplicación a cada elemento. El escudo era para apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces es protección, todo es protección. Entonces, mire, el salmista está diciendo que nuestro Dios es escudo y adarga. Escudo y adarga es su verdad. O sea, nuestra protección, hermanos, ¿cuál es? Nuestro escudo, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que nos trae seguridad a nosotros? ¿Qué es lo que nos trae seguridad a nosotros? ¿Qué es lo que puede ver usted ahí que nos trae seguridad? Escudo y adarga es su palabra, su verdad, su palabra. Hermanos, su palabra debe de traer a nosotros seguridad. ¿Por qué? Porque recuerden que le dije que no es hombre para que mienta. Él lo prometió y no fallará. Él cumplirá su palabra y estará ahí. Por eso dijimos que moramos bajo la sombra del Omnipotente, pero el que mora al abrigo del Altísimo, el que lo llena todo. Y no va a fallar, porque ahí está. No, nada ay, jole, no, que salir de viaje. No, ahí va a estar el Señor en todo momento. Entonces por eso el salmista está diciendo, escudo y adarga es tu verdad, mi protección, mi consuelo, mi seguridad. Lo que me da garantía es tu palabra, tu verdad. Su palabra es verdad. Amén. Su palabra es verdad. Entonces, hermanos, el escudo para nosotros es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y debemos de tener tranquilidad, porque ahí podemos descansar. Ahí podemos descansar. Veis, hermanos, al descansar en la verdad de Dios, al descansar en su palabra, al descansar, veis, hermanos, en esas promesas dadas del Señor, vamos a sentir seguridad. El temor se irá y no habrá lugar en nosotros para el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios mora en nuestros corazones. ¿Dice? Entonces podemos ver, hermanos, de que esa palabra del Señor trae seguridad a nuestras vidas. Por ejemplo, mire, hermanos, nosotros que tenemos amigos, y deberíamos de tenerlos, amigos, el que tiene más amigos es más dichoso. Pero dice, cuando tenemos amigos leales, sinceros, especialmente personas que aman al Señor, dice, podemos creer en lo que nos dicen, ¿sí o no? Y deberíamos, aunque nos llegaran a fallar, pero con nosotros deberíamos de creer en lo que dicen, y nosotros que decimos debemos de cumplir.
¿Entiende? Debemos de cumplir, aprender a la fidelidad de Dios. Pero fíjese, hay gente que, de hecho, cuando una persona hace honor a su palabra, le dicen, es una persona de ley, ¿sí, verdad? Es una persona de ley porque le hace honor a su palabra. Híjole, no, pues se me complicó esto, pero ya di mi palabra. ¿Entiende? Y eso debería de ser así. De hecho, antes no había contratos, no, todo era de palabra. ¿Por qué? Porque se podía confiar todavía en la palabra del hombre. Ahora no, dice, no, pues ahora hay que todo con contrato. Pero en la iglesia de Cristo, hermanos, nosotros como iglesia deberíamos de tener palabra. Sí, palabra de honor. Mire, aprendiendo del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos palabra, entonces por eso no confiamos en Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros sabemos que fallamos, que no cumplimos a lo que prometemos, y es por eso que pensamos que Dios es igual que nosotros. ¿Cómo ven? Sí. Así pensamos, no, pues es que así es. No, mentiras. Mentira del diablo. Eres tú así, pero Dios no. Dios no. Dios es fiel. Y el escudo y adarga es su verdad. Nuestra protección es su palabra, sus promesas. Esa es nuestra garantía, ¿verdad? Y es por eso, al tener esa garantía, hermanos, fíjense, que entonces no viviremos en temor. Al tener esta garantía, se irá todo temor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estaremos seguros. O sea, ¿habrán situaciones difíciles a nuestro lado? Claro que sí. Claro que sí. ¿Llovió sobre aquel que fundó su casa sobre la roca? Sí. ¿Vinieron los tiempos difíciles? Sí. Pero no cayó. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, porque el Señor era su fundamento. Entonces, el verso 5 dice, no temerás el terror nocturno. No temerás el terror nocturno. Habla de la protección sin límite. Y ahorita vamos a ver de la protección sin límite. Y se refiere a todas juntas o de todas las situaciones que vienen a nuestro alrededor, de nuestra vida. Por ejemplo, hay una, no sé si es enfermedad o no sé, pero hay algo que le llaman miedos del sueño. No sé si ustedes los han escuchado. Son esas personas que sufren que son como atormentados durante del sueño, cuando están dormidos. Y hay personas que dice que no pueden estar en oscuridad. Especialmente hay personas, mire, hasta el punto donde no pueden dormir sin luz. No pueden dormir sin luz. Y fíjense, hermanos, es tremendo. Porque ayer que se fueron mis hijas allá con los hermanos, pues nos fuimos a caminar un rato. Y en la noche andábamos ahí y ya estaba oscuro. Pero teníamos que regresar al carro. Pero como que si, no me olvídese, empezaron los coyotes a gritar, a aullar, ahí a todos. Y no, olvídese, era un festival de coyotes ahí. No, salimos nosotros casi corriendo. Pero le digo, ¿por qué? Porque estaba oscuro. Estaba oscuro. Durante el día uno va bien a gusto. Es más, nos encontramos una persona allá sola. Y dice, y como que sí, ¿qué ondas? La oscuridad, miren lo que hace, pues. Y es lo que dice, aunque uno no quiera, pero da como un poco de temor. Es por eso que la gente, o nosotros decimos a nuestros hijos, ¿no? No salgas porque ya está oscuro.
¿verdad? Porque algo puede pasar por ahí. Y le digo que hay personas que tienen temores de tal manera, le digo, que yo hablaba con una persona que dice que no podía dormir con la luz apagada. Porque cerraba sus ojos y ya estaba teniendo pesadillas. Y personas aquí yo conozco que antes tenían pesadillas. Pero fíjense, hermanos, no podemos negar las fuerzas de Satanás sobrenaturales que habitan en medio de la oscuridad. No, pero debemos entender, hermanos, que nuestro protector es mucho más grande que cualquier fuerza. Por eso es el Altísimo. ¿Sí? Por eso es el Altísimo el que llena todo. Entonces, ¿vendrán temores? Claro que sí. Fíjense, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, fíjense, o sea, es de humano sentir un poco de temor, ¿no? Pues de ahí nos centramos, ¿no? Y, no, pues, ya sea que vivimos o que morimos, del Señor somos. Porque si no nos mata el coronavirus, nos mata otra cosa. Pero, mire, si es la voluntad del Señor, pues nos iremos. ¿Entiende? Entonces, si nosotros nos ponemos así a temblar y ay, qué miedo y todo eso, entonces, fíjense, hermanos, viviremos con ese temor. Pero debemos de aterrizar y pensar que nuestro Señor es el Altísimo. Amén. Y que todo está en sus manos. Claro que debemos de tomar nuestras precauciones, pero entendiendo esto, hermanos, que el Señor está en control de todas las cosas. Amén. Entonces, tenemos protección en todo tiempo. Les decía, protección en todo, protección sin límite, pero es protección en todo tiempo. Nocturno, dice, este salmo habla de protección nocturna, del mediodía, oscuridad en medio del día. Entonces, en todo tiempo hay protección de Dios. Amén. Hay protección de Dios. Salmo 121, ¿quién no lo conoce? Salmo 121, ni siquiera abra su Biblia porque ya lo conoce usted. Dice, Dios no te dejará caer. Tu protector nunca se dormirá. ¿Cómo dice Reina Valera? Todo lo está aventando de mano. Exactamente, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ni se dormirá el que te guarda. Entonces es protección en todo tiempo. Por eso le decía, no es de que, se durmió Dios. Híjole, se durmió mi protector. No, es por eso el salmista podría decir, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba, ¿no? Por eso podía decir el salmista esto, porque entendía esto. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. Mira, si caes, es porque tú así lo quisiste. Si tropiezas, es porque tú así lo quisiste. Si dejas de confiar, si entras en temor, es porque tú así lo quisiste. No porque nuestro protector se durmió, no. Fíjese, el salmista ya lo había conocido y el propósito es que usted y yo conozcamos a este Dios que no se duerme. Tu protector nunca se dormirá. Lo mismo le dijo a Josué. Fíjese lo que dice en Josué 1:5. Dice, yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, nadie te podrá derrotar mientras vivas.
porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. ¿Cómo la ve? Yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Entonces es una protección sin límite y una protección en todo tiempo. Sin límite y en todo tiempo. Es por eso que Dios no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene límites de idioma, no tiene límites de cultura, no, de razas, menos. Entonces le dice a Josué, yo estaré contigo así como estuve con Moisés, nadie te podrá derrotar mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Miren lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16:33, dice, les he dicho todo lo anterior. Lean el contexto. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. O sea, todo lo que yo les he dicho, dice, es para que ustedes tengan paz en mí. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Mire, anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, por eso le digo, el equilibrio está aquí. Porque podemos decir, y podemos agarrarnos, no, pues en la Biblia dice, y aquí dice, que no nos van a tocar, nada va a tocar nuestra morada, y estamos bajo las sombras del Omnipotente, y estamos como bien protegidos, y la Biblia dice que nadie nos va a tocar. Bueno, sí, pero necesitamos encontrar el equilibrio, porque a veces Dios permite que seamos tocados. Dios permite. Entonces por eso aquí el Señor Jesús está aclarando y estamos yendo al equilibrio, y vemos que dice el mismo Señor Jesús les dice, por eso cuando hay prédicas así, que nada nos va a tocar, pero ¿qué dijo Jesús? Dice, aquí en el mundo tendrán muchas, muchas, fíjese, muchas, no solo una, muchas. Entonces por eso cuando sucedan cosas, dice, cuando estemos pasando por una lucha, una tribulación, una angustia o algo, hermanos, que nosotros lo primero que debemos de hacer es examinar nuestra vida. ¿Entiende? Examinemos nuestra vida, y si estamos limpios delante del Señor, entonces debemos decirle al Señor, gracias, porque tú me vas a sacar de esta y tú me vas a dar la victoria. Por eso dice, confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese, no nos va a dejar ahí, sino que nos va a sacar de eso. Pero nos está haciendo ver de que tendréis muchas pruebas y tristezas, pero anímense. O sea, esfuérzate y sé valiente, le dijo Josué. Y a nosotros nos dice, anímense, ánimo. Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 16. Fíjese lo que dice ahí, 2 de Timoteo 4, 16, dice, esto es tremendo, porque Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba pasando por tribulación. Fíjese, estar en la cárcel pues, no es cosa, no es fun, dijo el gabacho. No es divertido. Estar en la cárcel no es algo que no es como estar en Hawái, en las playas de Hawái, no, sino que es algo donde en primer lugar está limitado de su libertad física. Pero el apóstol Pablo estaba limitado de su libertad física, pero él decía, pero la palabra del Señor no está presa. Entonces dice cómo él miraba las cosas. Ahí en medio de la tribulación, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Mira esto, así es el ser humano. A él lo abandonaron, ahí, estando en la cárcel, lo abandonaron. Y dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ay, qué desánimo.
híjole, es que, mira, que hermanita me vio mal. No, pobrecito yo. No, hombre. Esas son las tribulaciones de hoy, ¿no? Híjole, mira, nomás tengo un pollo en el refrigerador. Normalmente lo tengo lleno. Qué triste la vida. Normalmente esas son las aflicciones y creemos que son aflicciones. Pero fíjense, en este caso Pablo estaba en la cárcel, estaba ahí y todos lo habían abandonado, lo dejaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron? ¿Porque era un hombre malo? ¿Porque era un hombre que no amaba a Dios, de mal testimonio? No. Recuerden que Pablo era radical en el servicio a Dios, era entregado completamente a servir a Dios. Este hombre, hermanos, fíjense, los que llegaron a conocerlo lo amaban porque miraban su entrega, su deseo, su interés por enseñarles la palabra de Dios. Pero aquí varios lo dejaron, como por ejemplo Demas. Dice que se fue amando este mundo. Lo abandonó. Sí, lo abandonó amando este mundo. Dice, pero Pablo dice, ahí en la cárcel y así, pasando por esta situación, encerrado y sin los hermanos que deberían de estar ahí con él, dice, no se puso a llorar. ¿Pero por qué? Porque él también, igual que el salmista, había conocido a ese Dios altísimo. ¿Amén? A ese Dios altísimo que lo llena todo y que da una consolación sin límite, da una protección en todo tiempo y una protección en todo tiempo, en todo lugar. Entonces dice, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo con él? El Señor. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Viste, hermanos? Eso es extraordinario, porque podemos ver que aún ahí, aún en el abandono, aún en la cárcel, dice, el Señor estaba con Pablo. ¿Sí? El Señor estaba ahí. En otra ocasión también el apóstol Pablo ¿se acuerda cuando iba como náufrago y llegaron así, la ola lo sacó a una isla? Y dice que cuando llegaron a esta isla, hermanos, que empezaron pues a juntar leña, y él fue y juntó leña porque él era el que estaba animando a todos. Y entonces juntaron leña, se empezaron a calentar porque había mucho frío. Y cuando él estaba juntando leña, dice que estaba una serpiente ahí. Y esa serpiente le mordió. Cuando le mordió esa serpiente, dice que vieron los nativos de ese lugar. Cuando vieron eso, dijeron, este hombre debe ser bien perverso. Por eso, mira dónde vino a morir. Porque el veneno de esa serpiente era mortal. Y entonces, dice que Pablo viene y se sacudió la serpiente y siguió juntando leña. Y ya llevó la leña y todo eso, y pasó el rato y no le pasaba nada. Y pasó el rato y no le pasó nada. Y Dios se glorificó hasta por esa mordida. Pero Dios lo libró. Dios estuvo ahí con él. Y el nombre del Señor, hermanos, fue glorificado. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros entendemos que la protección del Señor es en todo tiempo y es una protección sin límite, debe de darnos mucho consuelo. ¿Sí? Miren, hermanos, que Pablo no estaba en una iglesia de como esta, ¿no? Así, bien lujosa, bonita y todo. No, estaba ahí en una isla, estaba en una cárcel,
pero el Señor ahí estaba con él. ¿Entiende? Ahí estaba con él. Entonces la protección del Señor es una protección sin límite, y por eso debemos de tener consuelo en esa protección. Miren, hermanos, con la protección del Señor, y esto lo entendía el salmista también, con la protección del Señor somos mayoría. Con la protección del Señor somos mayoría. Bueno, el apóstol Pablo lo dijo con estas palabras. Dijo, en Cristo somos más que vencedores. Oiga, en Cristo somos más que vencedores. Y eso tiene que traer consuelo a nuestra vida. Consuelo. Porque en el verso 7 del Salmo 91 dice, hermanos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas en Egipto? Bueno, ustedes no estuvieron ahí, pero ya lo leyeron, ¿ah? Entonces, fíjense, si ya lo leyeron, si no, hay que leerlo. Ahí en Éxodo capítulo 9 o antes, puede ver todas las plagas que vinieron al pueblo de Egipto, a la nación de Egipto. Y ahí en el verso 26 del capítulo 9 podemos ver una de ellas, y es la plaga de granizo. Y dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Mire, solo la tierra de Gosén. ¿Se acuerda que como cuando José era el gobernador de Egipto, llega Jacobo y su familia, todos sus hijos, a Egipto a vivir, y ellos eran ganaderos, ellos tenían ganado, ovejas y todo, y los egipcios no hacían eso. Entonces dice que la tierra de Gosén era un lugar donde era de muchos pastos verdes. Entonces José dice, no, esa es la tierra que nosotros queremos, y esa se la dieron a ellos, a su familia, y ahí habitaban. Entonces habla de este lugar, y en este lugar dice que vino el granizo, una plaga, o sea, el Señor hizo descender granizo como nunca más se ha visto en el mundo. Fíjense, y cayó en toda la tierra de Egipto, excepto en la tierra de Gosén. Dice, excepto en la tierra de Gosén. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la protección de Dios estaba sobre ellos. Porque Dios los quería sacar de ese lugar. También la otra plaga que podemos ver en el 10, Éxodo 10:23, y es la plaga de las tinieblas. Fíjense, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dice, todo el territorio de Egipto vivía en oscuridad, pero los hijos de Israel tenían luz. Mire, tenían luz. ¿A poco no se goza usted de que todo el mundo, o en sí todos los que andan en la corriente de este mundo, viven en una oscuridad, y usted y yo vivimos en la luz de Cristo? Eso es glorioso, y eso es consuelo a nuestra vida. Eso tiene que ser consuelo a nuestra vida. Ahí en el 11:6, Éxodo 11:6 dice, y habrá gran clamor, y aquí es la plaga de los primogénitos. Mire, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Oiga, habrá gran clamor. ¿Por qué dice esto? Porque recuerden que cuando una persona muere, especialmente una persona sin Cristo, los familiares, ¿qué es lo que hacen? Especialmente si son muy queridos, ¿qué es lo que hacen? Se sueltan a llorar. Hay unos más escandalosos que otros. Hay quienes que ya no tienen ni lágrimas y están grite y grite, ¿no? No olvídese, y son bien escandalosos. Entonces, imagínese usted que en cada hogar había llanto. En cada hogar de Egipto había llanto, porque se murió el primogénito, hasta el primogénito del perro. Se murió.
Entonces por eso dice que hubo llanto como jamás se va a ver. Dice, jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni aun el perro, dice, moverá su lengua. O sea, no hubo grito, no hubo llanto entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque la protección de Dios estaba sobre ellos. ¿Y saben qué es lo que cuál era la señal? La sangre del Cordero. ¿Y cuál es la realidad de nosotros ahora? La sangre de Cristo, que nos ha limpiado y nos ha librado de toda esa maldición. Amén. Entonces esa es nuestra consolación. Nuestra consolación, hermanos. Y es por eso que dice que ni aun el perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. O sea, diferencia entre el pueblo de Dios y el no pueblo de Dios. Entonces con Dios, hermanos, somos mayoría, somos más que vencedores. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aunque contra mí se levante guerra, no temeré, dice el salmista, no temeré, porque tú estarás conmigo. Dice, mire, en Levítico capítulo 8, dice, y verso 9, dice, 5 de ustedes, oiga esto, 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, si usted se da cuenta, hermanos, por ejemplo, si lee todo el libro de Josué, mire, hermanos, tomó esa palabra dada por Dios y la tomó como algo fiel para él, y se agarró de ahí y permaneció en la palabra de Dios. Y créame, y vemos la vida de Josué así, en victoria. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos en victoria, en su consolación, en su protección. Amén. ¿Por qué? Porque en el Señor somos mayoría. Somos mayoría. En una ocasión, ¿no se acuerdan? Me dice, pero no porque, no porque 5 eran, o 100 eran más fuertes que 10,000, o 5 más fuertes que 100. No, porque Dios estaba con ellos. Fíjese, recuerden, en los tiempos de Gedeón eran 300 y ni siquiera con espadas. Y el ejército de los madianitas, ¿qué? ¿Eran cuántos? Dice que eran como la arena del mar. Pero salieron corriendo, huyeron. En una ocasión, Jonatán y el ¿cómo lo llama ahí Reina Valera? El paje de armas. Dice que subieron al campamento de los filisteos. Y fíjese, ¿cuál fue lo tremendo? Que llegó Jonatán y su compañero, empezaron a pelear, y de ahí los filisteos empezaron a pelear entre ellos. ¿Pero por qué? La protección de Dios estaba con su pueblo. Él pelea, por eso dice que Él pelea por nosotros. Hermanos, Él es el alto, Él es el altísimo. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo dice esto, y ahí es donde nosotros debemos de ir. Le decía al principio de que debemos de tener un lugar de intimidad con el Señor. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Los que creen en el Señor serán protegidos de todos los ataques. Mirarás y verás, dice el salmista, el castigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces mirarás, será obvio para ti, será obvio la protección, es obvio, hermanos. Si usted me dice que no es obvia la ayuda de Dios, que no es obra las maravillas de Dios, entonces no sé pues qué pensar. Pero para mí Dios es real. Dios es real. Hermanos, Dios es real. Y fíjese, y mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero también mirarás y verás la protección de Él hacia ti. Nunca te ha dejado, no te dejó. Como le dijo al pueblo de Israel, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Bueno, vamos a leer un último pasaje. En Hebreos, capítulo 11, verso 33. Dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos. O sea, por creer en Él, por depositar toda su confianza en Él. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Esto fue lo que Dios haciendo con ellos, librándolos en su sola potestad y su sola voluntad. Su debilidad se convirtió en fuerza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados. Ahí está el equilibrio. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigo, sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados en este mundo. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Hermanos, el consuelo de Dios es que en estos dos grupos de personas que nos menciona acá, algunos taparon bocas de leones, otros se salvaron de la espada, otros hicieron correr ejércitos, otros se hicieron valientes en la guerra, hermanos, pero otros cayeron muertos. Otros dice que fueron aserrados, dice Reina Valera. Fueron cortados a la mitad, dice esta versión. Hermanos, otros dice que fueron despojados. Otros anduvieron como errantes, vistiendo pieles de ovejas, de cabras, desposeídos y oprimidos. Pero la pregunta sería, ¿con qué grupo estaba el Señor? Te presenté dos grupos acá. ¿Con qué grupo estaba el Señor? ¿O con qué grupo estaba la protección de Dios? Con los dos. Con ambos.
Y ellos entendieron eso, hermanos. Porque recuerden que leímos que dice que ellos habían entendido que había una mejor vida después de la resurrección. ¿Entiende? Entonces, al confiar de esa manera, al confiar de todo corazón, fíjese que es como los amigos de Daniel. Ellos entendieron esta verdad. Y por eso dijeron, cuando le dijeron, póstrate ante la estatua, ellos dijeron, no, oh rey, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto, porque tú ya sabes bien cómo pensamos, porque tú ya sabes bien cómo vamos a reaccionar. Y mira, dice, si el Señor quiere salvarnos, bueno, nosotros creemos que Él nos puede salvar, pero si Él no nos salva, tampoco nos postraremos. Mire, entonces eso es conocer, eso es saber que la protección de Dios está ahí a pesar de todo. Y ahí estuvo la protección del Señor, ¿no? Amén, ahí estuvo. Nos vamos, vemos Job 11:17. Dice, tu vida brillará más que el sol de mediodía. Tus momentos difíciles serán como luz de la mañana. Vivirás confiado porque tendrás esperanza. Aun cuando tengas problemas, dormirás tranquilo. Nadie perturbará tu sueño. Muchos vendrán a pedirte ayuda. Eso. Así debemos de vivir nosotros. Confiando que estamos bajo la protección del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque es maravilloso aprender de tu palabra. Es maravilloso, Señor, poder saber de que tú estás ahí, que llenas todo, que nunca nos dejas, nunca nos desamparas, Señor. Y es por eso que queremos amarte y conocerte más. Conocerte hasta el punto, Señor, de que no haya sombra de variación en nuestros corazones, sino que cada día podamos afirmar más nuestra vida y confiar más plenamente en ti, Señor. Que no seamos ingratos, Señor amado, sino que agradecidos porque podemos confiar en ti. Y que cada día sea nuestra consolación, Señor, el estar anclados, cimentados en el Altísimo, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que nos puede guardar aún más allá de la muerte, el que nos puede librar en todo momento y el que nos da esperanza más allá de la muerte. Así como estos hombres y mujeres que vivieron tranquilos, confiando en ti, Señor, y así queremos vivir, confiando en ti. Te ruego, Señor, que traigas paz, tranquilidad a nuestra vida. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Les amamos en el Señor. Adelante. Así que vayamos a la casa confiando en el Señor, estudiando más la palabra. Y si estamos todavía acá el jueves, aquí nos vemos. Amén.